¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Palabras con CRIE y pues ya saben que siempre tenemos invitados muy buenos y temas muy buenos con los que vamos a empezar a desarrollar. Y pues miren, el día de hoy tenemos un invitado también de lujo, como todos los que siempre nos acompañan en nuestras emisiones. Hoy está con nosotros aquí Guille Padrón de Mare Autismo, de la asociación. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Oliver, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar contigo y esperemos que tengamos un gran programa. Vas a ver que sí, de hecho se va a poner bastante interesante. Oye, Guille, pues bueno, tú tienes tu asociación, Mare. Cuéntanos un poquito cómo fue que surge esta asociación, por qué te metes a este mundo del autismo, y ahorita nos cuentas un poquito qué es lo que hacen en tu asociación, pero ¿cómo fue que empezaste? ¿Por qué surge tu asociación? Gracias, Oliver. Fíjate que primero me voy a dar una licencia. Muy bien. Hay terminología y hay conceptos que yo no me voy a poner a polarizar por el respeto a la comunidad. Uh-huh. Sin embargo, respondiendo ya a tu pregunta, surge de la necesidad de mi hija que tiene la condición de autismo. Ella tiene 9 años, okay. Es no verbal. Y entonces cuando me dan el diagnóstico empiezo la investigación de pues cómo tratarla, qué hacer, cuáles son los primeros pasos. Y bueno, es un viaje impresionante, una experiencia que a lo mejor al ratito platicamos algunos otros detalles. Sí. Pero en ese sentido veo pues que hay muchas carencias. Ajá. Hay muchas carencias para la atención oportuna de los niños con autismo, pero la buena noticia, hay una buena y una mala. Ajá. La buena noticia es que en todo el mundo estamos igual. Okay. Es de las poquitas cosas que somos prácticamente igual a todo el mundo, en donde se está buscando la fórmula perfecta de la atención, se está buscando realmente los métodos científicos para saber por qué se desarrolla y se detecta el autismo. Y bueno, también agradecemos a los especialistas que cada vez hay más diagnósticos también, uh-huh, que eso es cierto, ¿no? Quizá en nuestra generación, que veo que somos como medio contemporáneos, no había tanto diagnóstico y los métodos eran más crueles. Exacto, para sí. hacer que los niños con autismo fueran aceptados socialmente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, entonces al vivirlo como papá, veo que en realidad, bueno, pues yo tengo privilegios que me permiten ir de un lugar a otro, de buscar una institución a otra, un especialista. Quizá a lo mejor no lo intenté, pero hubiera podido ir a otras ciudades a intentar algún método de atención para mi hija. Y entonces ahí surge la necesidad de Mare Autismo, okay, como un mecanismo para otorgar becas a niños que lo necesiten, porque finalmente es pues prácticamente llevar a tu hijo al doctor diario, uh-huh, uh-huh, ¿no? Una terapia diaria en donde pues las familias no tienen estas posibilidades a veces de determinar qué hago, le compro la medicina, lo llevo a terapia, a la escuela o comemos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces en ese discernimiento pues necesitamos aportar el granito de arena y me gustaría decirte que llevamos cientos de niños becados, pero no es la realidad. Uh-huh. Llevamos 6 niños con becas muy exitosas, en donde hemos podido ver cambios significativos en ellos. Pero bueno, esto es un paso a paso, uh-huh, una carrera de paciencia y de muchísimas necesidades que hay en el mundo. Exacto. De las condiciones de vida. También me gusta hablar de todas las condiciones de vida porque pues somos como primos hermanos de varias. Sí. Y aquí es donde me disculpo por mi lenguaje, pero me doy la licencia por ser papá y, claro, sí, y estar en los dos lados de la moneda. Pero bueno, las condiciones de vida tienen que ser visibilizadas, uh-huh, tienen que ser tomadas en cuenta. Tengo ahí también teorías filosóficas y científicas, y pues las filosóficas son que pues nos estamos encontrando cada vez más casos de estos porque necesitamos amar diferente. Exacto. La hemos regado como sociedad y, uh-huh, hemos tenido muchos vicios sociales que nos permiten estos niños visibilizar otras formas de amor, uh-huh, y yo creo que eso es lo importante, ahí hay que centrarnos. Exactamente. Oye, Guille, y ahorita lo que nos estás contando, comentaste que en este empezar a andar de tu asociación, tú te encontraste y descubriste varias deficiencias en la atención, en el trato.
¿Cuáles son las principales que tú has detectado? ¿Cuáles son esos cosas que a la sociedad, a la educación, le hacen falta para la atención para los chicos con autismo? Mira, tocaste 2 puntos muy importantes, pero abismalmente distintos. Ok. Una cosa es lo que la sociedad está haciendo por ellos, que es prácticamente nada. Sin embargo, ahorita hacemos algunos avances. Y la otra parte es la educativa. Yo veo con mucho agrado que hay gente que se quiere especializar, hay gente que quiere entenderle al tema, hay instituciones que abren las puertas a nuestros niños. Sin embargo, por ejemplo, amo y honro la primera institución que pisó mi hija, agradezco muchísimo y no es crítica, es simplemente una visibilidad de cómo podemos empezar. Mi hija, el primer síntoma que vieron es que quizá hubiera sido sorda porque no atendía las instrucciones, o sea, no atendía a su nombre, ¿no? Sí. Entonces yo decía, no, pero bueno, a ver, ve la tele, y como que medio se ríe, y sí pone atención, y bueno, pues inclusive yo le cambiaba el nombre, y me respondía a otro nombre mi hija, decía, no, pues yo le llamo así, y voltea, o sea, la verdad es que no siento que tenga sordera, ¿no? Entonces, pues el peregrinar empezó por ahí, después quizá a lo mejor había debilidad visual, porque pues ella con su manerismo principal, el primero ya ahorita lo dominó, pero pues se quedaba viendo así a la nada, yo le decía Sofilandia. Entonces, pero no, pues si hubiera tenido debilidad visual, pues a lo mejor chocaba con las cosas o no veía las paredes, las puertas, o sea, tendría otros síntomas. Sí. Yo padezco mucho de los ojos y entiendo que es tropezarte, ¿no? Entonces yo veía que mi hija no lo hacía, ¿no? Okay. Entonces son estas actuaciones en donde después ya con los neurólogos, que así, cuando tú veas un síntoma de alarma, que ahorita los podemos mencionar, pues lo primero que tienes que hacer es ir a tocar base a un neurólogo. O sea, no andar allá con la tía, con el brebaje o con el, que digo, ayudan mucho y tienen sentido, pero lo primero que tienes que hacer es ir al especialista, que es un neurólogo, y él te deriva a las especialidades que ya hay alrededor de la ciudad, ¿no? Okay. O del estado. Pero en realidad es que sí nos faltaba, ya tenemos un camino andado, en donde las especialistas tardaban un poco más en detectar estos síntomas. Quizá en este momento, y también tengo que reconocerlo, y es de las licencias que me tomo. Claro, no, adelante. Siento que hay sobrediagnóstico, ¿eh? Yo siento que ahorita se está abusando de ese diagnóstico y ahorita todo mundo tiene la condición, ¿no? Pero bueno, son intentos que las instituciones están haciendo también para recibirlos mejor, para adecuar los currículos de las materias, para tener más especialistas involucrados en los temas de la dificultad en el lenguaje, de la dificultad en la cognición, de la dificultad en la sociabilización, que son las principales áreas que se afectan con el autismo. Y bueno, pues agradecemos todos los esfuerzos, y yo más porque también lo vivo en casa, sí, y lo promuevo en las profesiones, ¿no? Exacto, sí. Entonces es un camino todavía muy largo, afortunadamente, y como te lo menciono, todo el mundo está igual. Ajá. Pero ahí vamos. Pero ahí vamos abriendo camino, ¿verdad? Así es. Oye, y bueno, precisamente en nuestros podcasts, nuestro público, que por lo regular nos hace favor de ver nuestros temas aquí en Palabras con CRIE, son maestros, casi, ¿no? La mayoría son maestros. Por eso te comentaba en esta parte de la parte educativa, porque sí nos ha tocado ver, y quisiera conocer un poco tu opinión al respecto, que por ejemplo, no, hay escuelas que dicen, bueno, es que si yo no tengo un diagnóstico, yo no puedo saber qué es lo que tengo que hacer. Yo lo veo que no lo veo tan correcto, porque independientemente que si un chico tenga diagnóstico o no, se supone que tú, como eres un profesional de la educación, deberías saber determinar, por ejemplo, los niveles lingüísticos de un niño, con condición la que sea. Deberías de saber, por ejemplo, dominar metodologías de trabajo para trabajar con los alumnos. Y a veces los maestros están tan esperanzados al diagnóstico y que les digan qué es lo que tienen que hacer para empezar a hacer una intervención pedagógica. Yo siento que muchas veces no debería ser como el pretexto o
o el esperar hasta que tengan un diagnóstico, porque a veces pasa que les llega el diagnóstico y como quiera no hacen nada. O sea, y era como que el pretexto, el tener, al contrario, a veces el diagnóstico se vuelve una exclusión o segregación porque, ay, tiene autismo, ¿no? Y todavía esa conciencia a veces en el docente no se ha creado. No sé tú, en tu experiencia que estás metido más en este tema, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has trabajado tú? Decimos en el autismo que el diagnóstico no es el pronóstico. Exacto. Uh-huh. Yo quiero mandarles un bálsamo a todos esos maestros. Ajá. Quiero ponerme en sus zapatos, Muy aunque bien. no lo puedo hacer. Pero tú y yo somos diferentes. Uh-huh. Y ellos también. Uh-huh. Cada niño tiene su trato, cada niño Exacto. tiene su especialización, cada niño tiene su visibilidad. Y yo agradezco enormemente tu pregunta, pero también quiero hacer conciencia que los papás cometemos el error de pretender que la institución haga el milagro con nuestros hijos. Se nos olvida, y ojo también papás, que el trabajo es 80% en casa, 20% en instituciones. Y ese es el bálsamo que yo le quiero dar a los maestros. En el sentido de que cuando entendamos de la inclusión como un concepto universal, vamos a cambiar todos los paradigmas que se tienen dentro de un aula. Independientemente de que cada alumno es distinto y que cada alumno necesita su atención personalizada, y me imagino estos salones en los que yo estudié con 50 alumnos que teníamos que estar en silencio y un pobre maestro, bueno, no por pobretearlo, sino por también solidarizarme de la dificultad de callar a 50 individuos hormonales y apestosos, pues entonces, solidarizándome con ellos, veo que lo que tienen que hacer es, independientemente de que haya diagnóstico o no, sensibilizar a la inclusión a todo el salón. Exacto. Porque eso es la diferencia. Esa es la diferencia en el sentido de que los papás tienen que promover hacia la institución las herramientas para cómo tratar a ese hijo. El maestro no tiene la obligación de saber que al niño le molesta el ruido, ¿no? Los maestros tienen que ser informados por los papás esa problemática, ¿cierto? Y, por ejemplo, había un caso muy específico de un niño que no podía regularse. Regularse lo llamamos, cuando estamos aquí tú y yo platicando, llamamos que estamos regulados, ¿no? Porque podemos intercambiar y estamos tranquilos, no estamos golpeándonos, nada de eso. Entonces estamos regulados, así lo llamamos en el mundo. Entonces un niño estaba muy desregulado en su casa y en la escuela, y entonces pues le cambiaron la alimentación y seguía desregulado. Le cambiaron el sistema de clases, seguía desregulado. Le cambiaron sus horarios de dormir, su medicamento, hicieron varios intentos por regularlo. Claro, hay que darle vida y hay que darle tiempo a las estrategias. También te desesperas muy pronto y quieres en un mes respuestas y no se puede. Es total imposible lograrlo. Entonces hay que darle vida a las estrategias, que eso también nos cuesta en términos pacientes de lograrlo, ¿no? Pero bueno, ya regresando al ejemplo, resulta que con el paso del tiempo una especialista analiza al niño en observación directamente en sus actividades, o sea, fue a su salón de clases, fue a su casa, fue a sus entornos, y resulta que este niño estaba desregulado por el color rojo. Lo alteraba el color rojo. Entonces eliminaron el color rojo de su vida y este niño pudo tener una mejor vida. Pero ¿te imaginas que el grado de concentración del maestro sea tal que detectar colores, sabores, ruidos, esquemas, lenguaje, cognición? Ay, no se puede. O sea, esto es multidisciplinario entre papás, maestros y terapeutas. Ese es el ABC de que cada niño con condición de vida, y también tú. O sea, si te pones a ver, tú también necesitas una atención psicológica, no porque tu vida sea un drama, sino porque es salud mental. Salud mental, exacto. Necesitas un maestro y necesitas una familia. Exacto. O sea, esos son los conceptos de inclusión que cuando los entendamos como universales, este mundo va a cambiar. Cuando entendamos que todos necesitamos lo mismo que ellos, vamos a hacerlo multidisciplinario. Y entonces ahí vamos a bajar todas las válvulas de estrés
que hay en torno a tengo un niño con autismo en el salón, o tengo un niño con hiperactividad o con TDA, o tengo un niño con comorbilidades distintas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo la universalidad de la inclusión, ¿no? Exacto. Ponernos a pensar que todos somos distintos y que todos necesitamos atención. Sí. Ahora, pensando precisamente, retomando esto que tú dices, yo coincido en que sí es un trabajo multidisciplinario, sí, coincido en esa parte, pero yo tengo, te lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasa en el trabajo con los chicos sordos, igual en las escuelas. De repente, a veces pensamos que el especialista, por ejemplo, médico, es el que tiene las respuestas a todo, ¿sí? Y lo veo con los maestros, o sea, pero a los audiólogos, a los foniatras, todos los especialistas de audición que están en la rama clínica, no les enseñaron pedagogía. Eso no está en sus materias. Entonces, los que sí estudiamos pedagogía y que estamos involucrados en ese punto, de repente a mí me llegan, por ejemplo, sugerencias del neurólogo en la atención pedagógica de un niño. Y dices, a ver, espérate. O sea, usted no estudió esto. Yo no me voy a meter, obviamente, en el campo neurológico. Claro. ¿Verdad? O sea, entonces yo sí coincido en que sí tiene que haber ese trabajo, pero yo siento que como que cada quien en sus áreas, porque si de repente a veces los maestros es fácil que podamos caer en la comodidad de decir, no, pues que lo atiendan allá, o sea, o esta escuela no es para él, ¿no? Que se vaya a otra escuela donde sí lo puedan atender. Porque a nosotros muchas veces en el CRIE nos llegan mamás bien preocupadas. Es que, ¿sabe qué? Que a mi niño ya no lo quieren en la escuela porque tiene este diagnóstico y pues me mandaron aquí a una escuela de educación especial, que porque allá no saben qué hacer con él. Entonces, yo coincido en ese trabajo que debe ser multidisciplinario, pero también que no caigamos en la comodidad, en el sentido de que pues mejor yo no lo atiendo, ¿verdad? Que se lo lleven a una institución especializada, porque entonces rompemos el esquema de la inclusión, ¿no? Y buscamos solamente a quienes sí les podemos dar atención dentro de mi comodidad, sin esforzarme, sin modificar mis técnicas, sin modificar lo que queramos, y otra vez volvemos a ese paso de segregar, ¿no? Y pues no sé, por ejemplo, tú que lo vives como papá, ¿cómo ha sido tu peregrinar en las escuelas? Yo creo que tienes una historia que contarnos, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primer contacto en una escuela y qué fue lo que te dijeron con tu niña? ¿Qué es lo que tú recuerdas? Mira, Oliver, no sé si te estás dando cuenta que también me estás contestando la primera pregunta que me hiciste. Ajá. ¿Qué hacemos en la sociedad? Exacto. Sí. Y entonces ahí es donde se entremezclan todos los temas bien padre. Ajá. Porque, por ejemplo, un día le dicen a mi hija, necesitamos estudios de sangre. Ah, bueno, ok. Hablo a un laboratorio muy reconocido en la ciudad. Oiga, señorita, mi hija tiene autismo, ¿qué protocolos tiene? Permítame tantito. Tit, tit, tit. ¿Qué pasó, señorita? Sí, que la sostenemos entre 4. Oye, pues si no es lucha grecorromana, ¿no? Pues o sea, sí, es sacarle sangre a mi hija. Entonces, entre su mamá y yo, diseñamos cómo sacarle sangre a mi hija. Entonces pusimos un cuento entre la aguja y ella. Ella nunca vio la aguja y nosotros estaba sentada en mis piernas y yo le estaba contando el cuento. Entonces, no tenemos protocolos en nada. No. En nada. Uh-huh. Ni en las instituciones, ni en la medicina. Si en una plaza comercial mi hija es más veloz que Ana Gabriela Guevara, si se me escapa, no hay un protocolo en donde yo diga, el guardia, cierren todas las puertas, mi hija se escapó. Uh-huh. ¿No? Entonces tengo que también ser atleta yo para ir tras ella. Atraparla, sí. Pero entonces, o por ejemplo, yo no puedo ir al cine porque los decibeles son tan altos que mi hija no los tolera. Entonces, hay muchas trincheras que contestan tu pregunta. Pero específicamente en el área de la salud y en el área de las instituciones, que fue lo que me preguntaste y no me gusta dejar de contestar, siento que esa es la primera situación. Yo siento que cuando tú eres profesional, eres apasionado de lo que haces. Exacto. Y hay médicos muy apasionados en el tema y hay nombres
muy famosos dentro del espectro y dentro de las condiciones de vida que son muy concienzudos en diagnosticar y en derivar a una correcta atención a estos niños y a estos adolescentes, porque hay adultos. Hay muchos casos que el papá lleva al hijo a diagnosticar y el papá sale diagnosticado porque en sus tiempos no había diagnóstico, sí. Y no sabes cómo los relaja. No sabes cómo los relaja entender por qué ellos tenían que tener ese orden y estructura en sus cosas, en su trabajo y en sus áreas, ¿no? Por eso te digo que vamos avanzando juntos. Necesitamos... ¿Qué programa llevamos? ¿Cuántos programas llevamos de tu programa de...? Ya ahorita llevamos alrededor de 14 programas. Necesitamos otros 14 solo de autismo. O sea, necesitamos hablar y hablar y hablar. Y como decía una gran maestra para mí en los primeros contactos que tuve con el autismo, y ojalá algún día la invites, mi querida Yamel Campos, que dirige una fundación Saya y que trabaja maravilloso con los papás de niños con autismo. Ajá. Ella dice, aunque digas mentiras, pero hablemos de autismo. Aunque no sepas, aunque no tengas el grado de especialización, habla de autismo. Porque esa es la medida que nos va a dar conciencia. Y bueno, y lo vuelvo a repetir, el mundo entero está buscando la fórmula de cómo tratar el autismo, ¿no? Entonces, desde todas las trincheras, siento que necesitamos meterle pasión al tema, necesitamos meterle conocimiento, necesitamos meterle conciencia, necesitamos ser conscientes que si tú vas al súper y ves una niña tirada en el pasillo, no digas, híjole, qué mal educada está la niña. Pienses, quizá tenga una condición, ¿cómo le ayudas a mamá? ¿No? Entonces, este es un cambio paradigmático, pero de toda la sociedad. Es como para los débiles visuales entender que no podemos tirar chicles en la calle porque les estorba para su herramienta, ¿no? O sea, todo es inclusión. Cuando haya por ejemplo, regresando al ejemplo del cine, cuando haya una película de bajos decibeles, también van a ir las personas de la tercera edad. También. O sea, es universal entender la inclusión. Y entender la accesibilidad. Beneficia a todos, no solo a las condiciones de vida. ¿No? Eres la basura que recoges, eres el paso al peatón que das. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. No clavarnos en tengo que saber de autismo y conocer de autismo y saber de autismo. No, simplemente ten sentido común. Si tú me preguntas por las instituciones, sentido común. ¿Cómo trato a este niño? Sentido común. ¿Qué harías si fuera tuyo? Exacto. A ver, ¿qué harías si fuera tuyo? Primero. Segundo, tienes un equipo. O sea, a ver, papás, ven, ayúdame. Enséñame cómo es tu hijo. Y eso las instituciones, la verdad, tengo que reconocer, pocas, sí, pero lo están haciendo. Van tomando conciencia. Van haciendo conciencia, porque aparte está creciendo exponencialmente el tema. O sea, estamos escupiendo 164 diagnósticos todos los días. ¿No? Por cada 164 nacimientos se da un caso. Entonces, para corregir la estadística. Ok, sí, porque ese es otro tema. Entonces, pues estamos exponencialmente creciendo, o sea. Sí. Entonces, así hay conciencia. No hay métodos porque a ti te funciona una cosa, a mí otra, claro, a mi hija otra y a su hijo otra. Y entonces, pues también se han ido erradicando métodos. Por ejemplo, había un método en Estados Unidos que incluía camisas de fuerza. Pues ese ya no está usándose porque pues, también viola los derechos de los niños y muchas otras cosas. Pero pues los primeros, o sea, el primer término que se usó para el autismo era esquizofrenia infantil. Se les hizo muy fuerte el término y lo suavizaron llamándolo autismo. Pero los primeros niños que nos dieron estos diagnósticos hace más o menos 50 años, que era un caso por cada 1,000,000 de habitantes, y hoy es un caso por cada 164, pues los llamaban esquizofrénicos infantiles. Entonces, pues también ahí ver cómo la sociedad ha dicho, a ver, pues vamos a tomar el caso, ¿no? Vamos a suavizar el término para empezar, ¿no? Y vamos a ponernos las pilas. Entonces, pues ahí vamos bien, no hay especialista idóneo, porque cada quien tiene sus formas de pensar, de ver, de reaccionar, de actuar.
Y cuando un niño no te lo puede decir o no te lo puede explicar, pues se toma más difícil. Exacto, sí. Pero sí siento que lo que tenemos que ver primero es que la gente que tome a nuestros niños, adolescentes y adultos, lo haga con pasión. Exactamente, O sea, si lo hace bien, nos va a ayudar. Y yo creo que esto que tú comentas es tan cierto y tan necesario porque, bueno, ahorita me recuerda mucho, hay ahí en YouTube un experimento social es un chico con síndrome de Down de apellido Pineda, que él lo ponen a este estudio social que él es el entrevistador para reclutar gente, ¿no? Y entonces entra la gente y luego se le queda viendo, ¿no? O sea, como que, o sea, tú me vas a hacer la entrevista y empieza, ¿no?, a platicar y oye, ¿te sientes incómodo conmigo? Pues es que, bueno, nunca había estado con alguien como tú y tus síntomas. ¿Mis síntomas? Dice, pues yo estoy muy sano, hija. Dice, o sea, No pues, tengo gripa. ajá, no estoy enfermo, ¿no? Y creo que en esa parte es donde todavía falta un poco, porque actualmente un diagnóstico de autismo todavía en la sociedad es visto como un estigma en el sentido de que, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Debería estar aquí? Como cuando debería ser algo tan simple y sencillo como que él no toma refresco. Un estilo, una forma de verlo, ¿no? De vivir, de percibir las cosas. Yo les digo que el día que no tengas que hacer un programa de por qué las mujeres se tiñen el pelo, pues eso ya lo normalizamos. Exacto. Ahorita no está normalizado y tenemos que hacer programas de autismo. Exactamente. O sí. no hemos hecho programas de por qué usamos anteojos. Ya está totalmente normalizado, ya es común, ya es normal. Exacto, ¿no? sí. Entonces, eso es el camino que tenemos que recorrer, no sé cuántos años nos tardemos, pero tenemos que normalizar las condiciones de vida. Y sí, ciertamente lo que decías es cierto, una enfermedad se quita con una pastilla. Esto es una condición de vida Una condición. porque es para siempre. Exactamente. Y entonces, en esta perspectiva, yo te comentaba, ¿no? Por ejemplo, vuelvo otra vez al tema educativo, o sea, en las escuelas, ¿no? Muchas veces el desconocimiento, ¿verdad? Porque a veces no es mala voluntad ni de los docentes, ¿no? Es el desconocimiento, el miedo a saber si lo voy a hacer bien o si lo voy a hacer mal. ¿Qué pueden hacer los docentes? Por ejemplo, los docentes se pueden acercar a Mare Claro. por ejemplo, a una conferencia, a una asesoría. ¿Qué pueden hacer los maestros para contactarlos? Sí, por supuesto. Y además, créeme que Mare manda al especialista más idóneo para la problemática que se tenga. O sea, si tienen problemática social, pues mandamos al que más sepa del ámbito social dentro de las personas con autismo, ¿no? Y si es de cognición, y si es de terapia, y si es de... O sea, no es Mare el renombre. Exacto. Es el autismo al que tenemos que enaltecer y mandamos a las personas idóneas, ¿no? Por ejemplo, si hay que trabajar con los papás, que ese también es un aspecto bien importante y a lo mejor hago un paréntesis. Sí. Ponemos mucha atención en el caso, pero pues nos quitan recursos económicos y no nos podemos atender los papás. Y somos los primeros que tenemos que estar bien. Exacto. Si se despresuriza un avión, te dicen primero tú, y luego el perro, y luego el marido, y luego el niño, ¿no? Pero primero tú, ¿no? Y eso es igual. El papá tiene que estar bien atendido, tiene que tener psicológicamente y psiquiátricamente, si fuera el caso inclusive, salud mental. Exacto. Pero regresando al tema de los docentes, lo primero que tienen que tener en claro es que no están obligados a saberlo. Que es algo absolutamente nuevo, que admiro que detecten diferencias en un niño, que es admirable. Ya es de reconocerse que lo acepten. Que conocen a su grupo. Que conocen a su grupo y eso ya es de admirarse. Y después, pues las líneas que tienen que seguir. Reportarlo a la dirección, que la dirección lo reporte a la familia y que la familia acerque los mecanismos adecuados para saber cómo atender a ese niño. Porque quizá ese niño va a una terapia en la tarde con un sistema que se pueda adecuar en la mañana en una libreta especial para que él aprenda a su manera matemáticas. Tampoco tenemos por qué retrasar a todo el grupo por nuestros niños. Pero también si es una escuela en donde son 50 sobresalientes del IQ,
y está un niño con estas características, pues a lo mejor esa escuela no es para mi hijo. Entonces ahí es donde también tenemos que reconocer como papás qué institución beneficia a nuestros hijos. Y con cualquier hijo. O sea, no todas las escuelas son para todos los niños. Exactamente, ¿no? sí. Mis dos hijos están en escuelas diferentes. Porque una es para una y el otro es para otra. Características. ¿No? Y los dos son muy felices, gracias a Dios, pero tienen características diferentes. Entonces, es eso. No voy a poner a profesionalizar a los maestros, ni voy a denunciar así. Aquí tengo el curso 848.73. Para que sus especiales... No. O sea, los maestros, gracias, pero no tienen el grado de especialización que se requiere para esta atención. Exacto. Entonces volvemos a la multidisciplinariedad. Espero que me haya salido bien la palabra cuadra. Sí, creo que sí. Y a esta apertura de hacer atención, porque tenemos que ser colaborativos 100%. Tenemos que tener instituciones colaborativas. Exacto, sí. No cooperativas, colaborativas, ¿no? Sí. Tenemos que tener escuelas libres, en donde pueda mi hijo, a lo mejor, por ejemplo, mi hija le costó mucho trabajo entender su hora de recreo, pero la institución se adaptó a 15 minutos antes dejarla salir. Entonces es también un poco de libertad, no el guión así de, no, porque no ha sonado la chicharra. Y cuadrado, ¿no? Obviamente pues tiene que ser inclusivo, pero la inclusión es flexible. Levantas la tapa del baño para hacer el pipí, ¿no? O sea, es universal, es inclusión. Sí. Son normas sociales para todos. Exactamente. ¿No? Y pues tiene que ser congruente, ¿no? O sea, también tenemos que buscar la congruencia a la hora de educar a nuestros hijos. Si me gusta esto, lo dejo. Si no me gusta, lo saco, ¿no? Así es, sí. Entonces son como no tan así, pero bueno, también nos han invitado a infinidad de instituciones para empezar a que los maestros vean diferentes factores y empiecen a detectar diferentes peculiaridades que hay en los casos de condiciones de vida para ser universales. Oye, y entonces, ya ahorita nos diste un poquito el panorama, por ejemplo, de cuando alguien tiene una necesidad, por ejemplo, en una escuela, ustedes, por ejemplo, mandan al especialista, etcétera, ¿no? ¿Qué más servicios tienen ustedes ahí? Por ejemplo, supongamos yo soy un papá que tiene un chico con condición de autismo, y no he encontrado una institución que yo vea que mi niño pueda recibir una atención oportuna. A lo mejor yo como papá no sé qué hacer, o sea, no es quizás falta de voluntad, sino no sé, o sea, no me he podido... las redes están llenas de mucha información, mucha desinformación. Y mucha falsa, ¿eh? Por supuesto. Mucho, ¿no? En caso a Google. Exacto. Entonces, ¿qué servicios o qué puede esperar un papá cuando acude con ustedes en cuanto a los servicios que ustedes les pueden brindar a ellos? Mira, yo aquí hablo de todos, Ajá. porque soy inclusivo. Perfecto. Pero, por ejemplo, Iluminemos de Azul, una asociación nacional, súper bien representada aquí en San Luis, pero, por ejemplo, Iluminemos de Azul. Iluminemos de Azul. Él concientiza a la sociedad. Muy bien. Esta asociación es la que consigue que se prendan los grandes edificios de azul el 2 de abril y el reportaje en el periódico y bla, bla, bla. Perfecto. Entonces, todos los que quieran ser parte de la conciencia, busquen a Iluminemos de Azul. ¿No? Fundación Seaya, de mi querida Yamel, trabaja súper bien con los papás. Hace grupos de papás en donde tocan temáticas pues de la fiesta del adolescente en el autismo y entonces pues se platican cómo los protegen, los acompañan, les hacen fiestas, o sea, tienen mucha atención hacia los papás. Entonces, si tú eres un papá preocupado, búscalos a ellos, ¿sale? En Mare lo que intentamos es dar becas. Para niños de escasos recursos o para niños necesitados de esta para que reciban terapias de calidad. Sin embargo, por supuesto que les podemos dar orientación para ver cuál es la necesidad. Y afortunadamente tenemos un teléfono mucho más fácil que el gas. Perfecto. Y nos pueden mandar un WhatsApp, con muchísimo gusto los derivamos a las preocupaciones sociales que tengan. Ya pueden canalizarlos. Ya los canalizamos. Si me llega un niño con autismo y con algo de sordera, pues te lo mando a ti, porque tú sabrás qué hacer más con él, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces,
hay que aprovechar los espacios que hay y no sentirme el todólogo del autismo, ¿no? Sí. Entonces yo los derivo con muchísimo gusto a las necesidades que ustedes tengan. Obviamente que también si eres una institución y quieres alguna capacitación, yo te ayudo a entender qué es lo que más te serviría a ti. ¿Y damos el teléfono? Sí, ¿O lo adelante, ponemos ahí? por favor, sí. Es más fácil que el gasto. Me nota Que nos lo 44 48 00 00 20. Ya ven, ahí está fácil. ¿No lo repites otra vez, por favor? Sí, claro, 44 48 00 00 20. Ahí está. Ahí con mucho gusto un WhatsApp y los derivamos a donde ustedes necesiten. Perfecto, ¿no? Entonces, ese sería muy bueno porque, como te digo, la mayoría de los docentes quizás esto les va a empezar a generar pues interés y saber, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos compartir esta información, que ellos sepan que pues aquí contigo van a recibir atención hacia su necesidad, tú que tienes el conocimiento y contacto de más instituciones que puedan apoyarlos, ¿no? Eso es súper benéfico para ellos. Ahora, ¿tú consideras, por ejemplo, ahorita los chicos que nos hablabas ahorita sobre el sobrediagnóstico? Uh-huh. Muchas veces, como todo, o sea, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, chicos sordos que dicen, no, es que es sordo y aparte tiene discapacidad intelectual, cuando pues ni el caso, ¿no? En esta parte también, ¿qué deberían de, por ejemplo, los papás fijarse al acudir a algún diagnóstico para sus hijos? Que no, pues obviamente, o sea, no, como hay especialistas que sí están enfocados en esta parte, ¿qué perfil deberían de buscar los papás para un diagnóstico muy adecuado y muy preciso de sus hijos? Yo pensé que me ibas a echar encima a todos los especialistas y qué bueno que me suavizaste la pregunta, hijo, porque yo con ellos los respeto muchísimo. No, claro. Y los valoro. Sí, pero ajá. Tiene mucho sentido tu pregunta desde el punto de vista que hay signos de alarma. Exacto. Ajá. Mira, y antes, previo, en este momento te voy a mencionar los del autismo que comparten muchas cosas con otras condiciones de vida. Desafortunadamente, pues yo me especialicé en el autismo porque es lo que vivo en casa, pero entiendo que tenemos muchos, compartimos muchos síntomas en alrededor de otras condiciones de vida. También venimos de generaciones muy poco observadoras, ¿no? Como que somos generaciones de, yo me tengo que ir a trabajar y que me lo cuide la abuelita. Uh-huh. Yo me tengo que ir a trabajar y te lo dejo al primo y al tío. Y entonces somos como papás a lo mejor muy dados a no observar a nuestros hijos. Uh-huh. Y a las primeras de cambio llega la impaciencia y dicen, este niño está muy mal y vámonos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, ojo, tenemos que ser los primeros terapeutas de nuestros hijos, ajá, observadores certeros de qué es lo que les pasa a nuestros hijos. Entonces, desde ese punto de vista de observar 100% y de conocer a tu hijo y de que si tú, por ejemplo, algo muy importante es que si a una terapia mi hija sale mal, pues hay un síntoma de alarma en la terapia. Uh-huh. Y yo tengo que ver si 2, 3, 4 o 5 veces sale mal, pues esa terapia ya no es para ella. Uh-huh. Que no me lo puede decir con palabras, me lo dice llorando. Uh-huh. Me explico, pero es observación. Exacto. Yo soy el primer observador de mi hijo. Uh-huh. Y otra vez volvemos a la universalidad. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿no? O sea, todo mundo lo tiene que hacer, ¿no? Es un grado de especialización del tuyo, porque como deber, sí. Como deber, ¿no? Ajá. Tenemos que observar a nuestros hijos y saber qué características necesitan. Pero bueno, si tú eres de esa prima que ve que la mamá no se da cuenta, en donde estos niños, fíjate que también me está pasando que como mi hija está creciendo, ya también pienso en la adolescencia. Ajá. Pero antes pensaba solo en la infancia, ¿no? Claro, entonces, sí. Pero sí, los primeros síntomas, los primeros síntomas de alarma que hay es que juegue sin sentido. Uh-huh. O sea, si tiene una tacita y una jarrita, pues el juego debería ser servir el té a la tacita. Uh-huh. Si no hay este juego con sentido de mover el carrito en un lugar adecuado o de tener los dos soldaditos peleando, uh-huh, si no hay este juego con sentido de lo que se está haciendo, ese es un primer síntoma de alarma, ¿no? Uh-huh. O sea, si nada más agarra la jarra, la ve y la avienta, pues es un síntoma de alarma. Segundo síntoma de alarma que necesitan ordenar todo.
Entonces, si tú llegas a tu casa y ves todos los Legos formaditos, síntoma de alarma. O si ves todas las muñecas formaditas, síntoma de alarma. Jálale el suéter a esa mamá y dile, tu hija puede tener una condición de vida, tu hijo puede tener una condición de vida. El tercero es aleteos, caminar de puntitas, comportamientos irregulares en el cuerpo, ¿no? En donde pues no tiene un paso firme o por ejemplo mi hija que no haga patrón cruzado al gatear. O todas estas cosas que no son normales, ¿no? Pues también puede haber ahí alguna condición de vida. Y alguno otro importante, bueno, pues evidentemente los 3 más significativos, ¿no? Que tenga problemas de lenguaje, que bueno, eso es muy general. Yo me costó mucho la R, no pasa nada, y aquí estoy, ¿no? Ajá. Pero lenguajes pues no verbales o significativos, ¿no? La cognición, que les cueste mucho ir como a la par de sus compañeros, y la sociabilización. Si tu hijo estás en una fiesta y está la piñata y quiere estar en un rincón del salón de fiestas, pues ahí hay un problema social y es otro síntoma de alarma, ¿no? Entonces, básicamente y en general podemos hablar de esos 5 o 6 ejemplos que puse y pues córrele al neurólogo, por favor. Okay. Entre más temprano se detecte, más posibilidades de intervención podrá haber y bueno, que es normal, ¿no? Ese es el punto. Pero bueno, puede tener una vida más normal. Ese es el punto. Sí, eso precisamente te quería hacer referencia un poquito porque, por ejemplo, tú ahorita decías, ¿no? Bueno, conductas que no son normales. Bueno, para nosotros, ¿verdad? O desde el punto de vista de que pueda tener la sociedad. Los cánones, ¿no? Sociales actuales. La costumbre, ¿no? A veces de que esto es lo correcto, lo que se tiene que hacer, o a esto tienen que jugar los niños, no sé. Cosas así por el estilo. Pero de repente, ¿qué pasa si yo soy un papá o una mamá muy que yo quiero que a los 2 años ya aprenda a leer, ¿no? Y pues todas las criaturas tienen su ritmo, y a lo mejor va a aprenderle hasta los 6 con un desarrollo normal. Pero yo soy una mamá que quiero que a los 2 años ya lea, ya escriba. Y como no lo hace, busco un especialista porque no lo está consiguiendo. Yo creo que tú ahorita nos diste por ejemplo, algunas cosas que uno tiene que observar, que considero bastante acertadas, y entender, ¿no? que hay ciertos patrones de conducta que a lo mejor a nosotros nos pueden brincar, pero no quiere decir que pues el chico pues esté enfermo o etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahorita nos comentabas, ¿no? El caminar de puntitas, el aleteo, pero ¿cuánta gente vemos que, por ejemplo, todo el tiempo está moviendo la pierna, ¿no? O mordiéndose las uñas? Y buscas una forma de regularte, ¿no? Y muchas veces los chicos, todos buscamos una forma. Quizás para ellos el aleteo, el caminar de puntitas, sea esta forma de poderse regular en ciertas, o de expresar, ¿no? sus emociones. Pero todavía siento que lo vemos como que, híjole, eso no es correcto. Eso no está bien. Eso no se debe de hacer, ¿no? Cuando entonces pues tampoco muevas el pie, tampoco te jales el cabello, tampoco te muerdas las uñas, ¿no? Entonces tampoco te rasures. Exacto, pues así, ¿no? O sea, todo eso, todos esos patrones que de repente en esta sociedad todavía están muy marcados, ¿no? Yo creo que entonces en esta parte de que los papás tomen conciencia y que sean sí los primeros observadores, que pasen más tiempo con sus hijos, para que conozcan sus niveles y hasta dónde pueden exigirles, hasta no, porque si yo tengo patrones o expectativas, estándares muy altos, yo como papá, pero no paso tiempo con mi hijo y todo el tiempo le estoy exigiendo que llegue aquí, pues va a ser muy complicado, ¿no? Exacto, estás dando en el clavo. Y por eso pedía mis licencias de la terminología, porque ahí polarizado el tema de los totalmente ortodoxos de la terminología y los relajados como yo, que nos vale y que lo que quiero es que vean a mi hija como que la inviten a las fiestas y que la inviten a sociabilizar, ¿no? Sí. Pero en ese sentido también tocas un punto toral desde el punto de vista en donde podamos solamente ser fieles testigos de que
puedan hacerse mejor las cosas. Exacto. Tanto en casa como en instituciones. Y vuelvo a decir lo mismo del principio. Los papás queremos endosar el problema a las instituciones y a los especialistas. Y no, mijito. La chamba es tuya. Exacto. La chamba es del papá. Maestros, relájense y pongan a trabajar a los papás desde ese punto de vista, ¿no? De donde, pues, lo tuviste, pues ahora atiéndelo. Exacto. ¿No? Que cada quien hagamos lo que nos corresponde. Claro, tu ¿verdad? rol. Ajá. Pero, y bueno, entiendo la parte del dolor que da de decir, hijo, bueno, a mí, yo acabo de poder decir autismo sin llorar, ¿no? Es un palazo de vida, un dolor profundo del alma, que por eso digo que los papás tienen que atender, ¿no? Exacto, Desde el sí. punto de vista De salud mental. psicológico. Sí. Pero no desconozco que los papás somos comodinos, ¿no? Sí. Y me incluyo. Yo soy un transatlántico con mi hija, ¿eh? No me estoy aquí poniendo como el mejor papá del mundo, para nada. Soy un transatlántico. Pero entiendo que las instituciones tampoco tienen que devolverme a la hija que yo sueño, Claro. ¿no? Ajá. Es labor conjunta. Exacto, sí. Hasta donde las habilidades del chico puedan dar, pero siempre tratando de desarrollarlas, ¿no? O sea, tratar de De desarrollarlas. potenciarlas. Exactamente. De potenciar sus talentos, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que se esperaría. Entonces, pero fíjate que, bueno, esta plática que hemos tenido bastante buena, bastante amena, como dices tú, ¿no? Que pides tus licencias de la terminología, pero creo que a veces es lo que necesitamos porque a veces en tantos términos clínicos, todo terminamos sin entender. Sí, hay que bajarlo a la tierra. Exacto, ¿no? Y entonces creo que esta plática que hemos tenido ha sido bastante buena, muy productiva en cuanto a poder entender más sobre este tema. Y como dices, ¿no? Vamos a hacer más podcasts relacionados a esto y te volveremos a invitar en otra ocasión. Porque está el tema emocional, está el Exacto. tema físico, está el tema sensorial, ¿no? Hombre, hay muchísimos temas bien padres. Bastante, ¿no? Entonces, que cada uno nos da para un podcast, o sea, y más, ¿no? Entonces, te agradecemos de verdad muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión y pues a todas las personas que nos ven, les agradecemos igualmente que hayan estado con nosotros y pues bueno, los esperamos en la siguiente emisión de Palabras con Crie y no se olvide, ¿nos puedes repetir por último el teléfono nuevamente para... Sí, claro, 4448-000020 en redes sociales María Autismo y en lo personal Guillermo Padrón M y también con muchísimo gusto los recibo. Perfecto, muchísimas gracias Guille por acompañarnos y los esperamos en la siguiente emisión de Palabras con Crie, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.